La Federación de Consumidores Al-Ándalus ofrece el espacio sobre consumo. Una semana más, un miércoles más, vamos a entrar en contacto con la Federación de Consumidores Al-Ándalus para que nos hable de uno de los temas de actualidad y, sin lugar a dudas, tema de actualidad puede ser los daños ocasionados por acontecimientos extraordinarios. Ahora mismo tenemos acontecimiento extraordinario en La Palma, estamos viendo cómo ese volcán ha erosionado, está llegando a los hogares, a las casas, todo lo que se encuentra por delante, pues se lo lleva buscando el mar. Pero no es solamente lo que nos puede ocasionar estos daños extraordinarios, sino hay muchos más, y hemos dicho, vamos a entrar en contacto con la Federación de Consumidores Al-Ándalus, con María José Gómez, que la tenemos a través del hilo telefónico, para que nos hable acerca de temas como este. María José, buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por atender nuestra llamada telefónica hoy, ¿eh? A vosotros. Bueno, pues parece que nunca llega, pero hay temas como el que está padeciendo ahora mismo La Palma, estos daños ocasionados por acontecimientos extraordinarios, que el consumidor, sin lugar a dudas, no sabe cómo afrontar estos temas. ¿Qué nos puede decir, María José? Bueno, no hay que llegar al extremo de un tema como una erupción volcánica, ¿no? Sino que puede sufrir nuestros enseres, nuestras viviendas, nuestros coches, pueden sufrir daños graves por fuertes lluvias, por inundaciones, por racha de viento muy intensa, también puede haber corrimientos de tierra, terremotos, es decir, que no tiene por qué ser expresamente la erupción de un volcán una cosa tan dramática, sino que pueden provocarse circunstancias meteorológicas o ambientales o geológicas que estropeen nuestros enseres y que debemos saber cómo podemos estar cubiertos. Si te parece, podemos empezar por una cosa muy básica, que es cuando se corta la luz, ¿vale? Y se nos estropean los electrodomésticos, que esto es más frecuente todavía que muchas otras cosas como las inundaciones, ¿no? Pero muchas veces por fuertes rachas de viento o por tormentas graves o por lluvia abundante, pues se va con frecuencia la luz o durante un tiempo determinado y luego vuelve con mucha fuerza y se nos puede haber estropeado algún aparato o incluso los alimentos que tengamos en el frigorífico o en el congelador. Por eso, si te parece, podemos entrar en cómo podemos actuar cuando se nos estropea un electrodoméstico, o quién responde de ese electrodoméstico o de ese aparato que se nos ha estropeado y del contenido que tenía, por ejemplo, en la nevera o aquello que se nos haya estropeado, sí, ¿no? Sí. Entonces, María José, si nos ocurre ese caso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues si se han producido cortes en el suministro que han podido causar daños materiales en la vivienda, se puede interponer una reclamación, ¿no? En estos casos se recomienda que la reclamación se ponga ante el servicio de atención a la clientela de la compañía comercializadora de electricidad para intentar llegar a una solución amistosa con anterioridad a poner el problema en conocimiento de la administración. Es decir, primero presentar una reclamación ante la atención al cliente de nuestra compañía. Si la reclamación no es oportunamente satisfecha por la empresa comercializadora, entonces podemos dirigir nuestra reclamación a la Administración de Consumo, siendo una opción viable a partir de esa reclamación acudir al sistema arbitral de consumo y solicitar el oportuno arbitraje. Para ello, para poder solicitar un arbitraje, si nuestra reclamación no es atendida en primera instancia, lo primero que tenemos que saber es que debemos ser destinatarios finales del servicio de electricidad. Es decir, este sistema arbitral de consumo no está, por ejemplo, dirigido a negocios, como podría ser una peluquería, una tienda de congelado, un supermercado, sino que está destinado a consumidores finales, es decir, consumidores domésticos, ¿vale? Luego, otra cosa que debemos saber sobre esta solicitud de arbitraje es que la empresa reclamada debe estar adherida al sistema arbitral de consumo. Si la empresa no estuviera adherida al sistema arbitral de consumo, la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje queda condicionada a la aceptación expresa de arbitraje por parte de la empresa de electricidad, ¿vale? Pero normalmente sí se someten a arbitraje y muchas veces no hay que llegar al arbitraje, sino con la primera reclamación ya se atiende nuestra demanda, ¿no? También es importante que sepamos que a la hora de presentar nuestra primera reclamación es importante que describamos los daños que se nos ha ocasionado, que hemos padecido, ¿no? Los costes que nos ha provocado ese daño, el tiempo que estuvo cortado el suministro
y remitir junto con la reclamación las facturas de estos gastos, incluso si tenemos la factura del electrodoméstico en su momento de compra, fotografías de los daños y cualquier prueba que pudiera ayudar al esclarecimiento de los hechos, ¿vale? Entonces, en caso de que se nos estropee un electrodoméstico o el contenido de un electrodoméstico por un corte prolongado de luz o por una subida a fuerte de tensión después de algún evento meteorológico grave, por ejemplo, pues primero presentar la reclamación con todas las pruebas que tengamos y si la reclamación no se nos satisface, presentar la solicitud de un arbitraje de consumo. En ese caso, pues como organización de consumidores, nosotros podemos ayudar a las personas que se encuentren en esta situación a solicitar ese arbitraje de consumo. ¿De acuerdo? Pues queda muy bien explicado. Y María José, esto lo podemos pues pasar a cualquier acontecimiento que nos pueda ocurrir, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo de un acontecimiento relacionado con el corte de suministro eléctrico y el deterioro bien de los electrodomésticos o bien del contenido de los electrodomésticos, ¿vale? Sí. Eso es así. Luego se dan otros casos más graves, como por ejemplo pudiera ser pues la rotura de un vehículo, el deterioro en una vivienda, en algunos enseres que tengamos, que pueden venir provocados, pues como decimos, por eventos meteorológicos, geológicos, y en ese caso sería el consorcio de compensación de seguros quien tendría que responder ante los daños que hayamos podido sufrir, ¿no? Sí. Por ejemplo, nos vamos ahí a las lluvias que cayeron ayer por la tarde en Andalucía, en diferentes zonas. Lucena, Córdoba fue la más afectada. Vimos por televisión los coches, los contenedores, que se los llevaba el agua. Habrá que reclamar también por todo esto, ¿no? Claro. Entonces, hay casos en los que la empresa con la que nosotros tenemos contratado el seguro no se hace cargo de la cobertura de los daños sufridos, por ejemplo, por eventos graves de meteorología, ¿no? Son los que se denominan riesgos extraordinarios. Entonces, en ese caso, es el consorcio de compensación de seguros el que cubra esos desperfectos, esos daños, ¿no? En estos casos debemos saber que el consorcio está obligado a satisfacer las indemnizaciones en caso de siniestro provocado por acontecimientos extraordinarios a las personas que estén aseguradas, ¿vale? Cualquier persona que se le estropee el coche o la vivienda no puede ir al consorcio de seguro, sino que tiene que tener una póliza vigente y estar al corriente de pago, ¿de acuerdo? Y como su empresa aseguradora no se va a hacer probablemente cargo de un estropicio provocado por una inundación o por un terremoto, entonces cuando podemos acudir al consorcio de seguro. Pero para acudir al consorcio de seguro primero hay que tener una póliza de seguro suscrita y estar al corriente. Ajá, pues mira, esto no lo sabíamos, es María José y vamos, me encanta de que me lo esté comentando en esta mañana. El consorcio se hace cargo de, como hemos dicho, de inundaciones extraordinarias, terremotos, erupciones volcánicas, tempestades climatológicas, atípicas, etcétera, etcétera. Pero ¿hay cosas que el consorcio no cubre? Sí, hay cosas que el consorcio no cubre. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, no estarían cubiertas cuando se carezca de seguro, es decir, cuando tú no tengas tu propio seguro contratado, ¿vale? Entonces, cuando no tengas seguro, no puedes acudir al consorcio de seguro, y cuando la causa de los daños que tú estás reclamando sea diferente a eventos extraordinarios. Entonces, si no se ha provocado por un evento extraordinario, es decir, por una inundación, por una lluvia torrencial, por un terremoto, por una erupción volcánica, no puedes acudir al consorcio de seguro, ¿vale? Por ejemplo, si tú te dejas el coche abierto y te llueve, tienes un coche descapotable y te llueve torrencialmente y tú has dejado a la intemperie, pues eso no te lo va a cubrir el consorcio de seguro, ¿vale? Porque has dejado el bien adrede bajo el agua y además no se ha producido una lluvia, un ciclón, por ejemplo, sino que ha sido una lluvia normal. Tampoco te lo va a cubrir el consorcio de seguro cuando los daños hayan sido provocados por un viento inferior a 120 kilómetros hora, ¿vale? No se considera un acontecimiento extraordinario vientos que sean inferiores a 120 kilómetros por hora. Si son superiores a 120 kilómetros por hora, sí te lo podría cubrir el consorcio de seguro, pero por debajo de 120 kilómetros por hora no te lo cubre. Tampoco cubre el consorcio de seguro temas de granizo ni de nieve. Tampoco cubre goteras, filtraciones o humedades, ¿vale?
Eso se entiende que sería que te lo cubriría tu propia póliza, ¿vale? Tampoco cubre el consorcio de seguro rotura de presas, alcantarillas o canales artificiales, siempre que esto no haya sido provocado por un evento extraordinario. Es decir, se rompe una presa porque se ha roto la presa por dejadez de los propietarios de la presa, por dejadez de la empresa de la presa. Entonces, eso no te lo va a cubrir el consorcio. Eso te lo tendrá que cubrir el responsable de la presa. Ahora, si la presa, por ejemplo, se rompe porque ha habido unas lluvias torrenciales, porque ha habido un ciclón, porque ha habido un terremoto, entonces sí te lo cubre el consorcio de seguro, ¿de acuerdo? Tampoco cubre el consorcio de seguro la elevación del nivel freático, es decir, la elevación del nivel del agua, movimiento de ladera o asentamiento de terreno, desprendimiento de roca o similares. Es decir, todas estas cosas, si han sido por causas naturales, no te lo cubre el seguro. Si se debe a un elemento extraordinario, por ejemplo, se desprende una roca en una carretera y te cae a tu coche porque haya llovido mucho o porque haya habido un terremoto, entonces sí te lo cubre el consorcio de seguro. Si tú tienes tu coche aparcado y se cae una roca sin causa aparente por motivo extraordinario, pues entonces no te lo va a cubrir el consorcio de seguro. ¿De acuerdo? En cualquier caso siempre hay que hacer algunas fotos y hay que contar con testigos de cuál ha sido la causa que ha provocado, por ejemplo, la caída de esa piedra. En definitiva, también, sí, María José, en definitiva que lo que tenemos que hacer todos es tener un seguro de hogar para cualquier acontecimiento, y esto da después pie a ir al consorcio, si no es cosa del seguro. Claro, efectivamente, un consorcio un seguro de hogar, un seguro de vehículo, un seguro de lo que queramos asegurar, y eso luego nos da pie a que si se produce un evento extraordinario que no nos cubre nuestra póliza de seguro normal, pues entonces sí podemos ir al consorcio. Ajá. Pues queda muy muy bien explicado. Y una vez que ocurre cualquier incidente, ¿cómo actuar en el supuesto de haber sido persona afectada por estos daños, María José? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es dirigirnos al consorcio de compensación de seguro, comunicar cuanto antes posible los daños directamente al consorcio, puede ser de manera telefónica, a través de internet o por escrito, o a través de una solicitud de indemnización que haga nuestra aseguradora o la persona mediadora de seguro. Es decir, podemos hacerlo nosotros directamente o a través de nuestra agente de seguro. Una vez que se comuniquen los daños, se producirá un proceso de valoración de los daños, llevado a cabo por personas especializadas, por algún perito que ponga el consorcio de seguro. Por esto es importante que la persona consumidora no efectúe reparación por su cuenta de los bienes afectados antes de que el perito vaya a verlo, ¿vale? Aunque se nos estropee el frigorífico y nos haga muchísima falta, o aunque se nos haya caído el tejado y necesitamos vivir en nuestra casa, antes de hacer ninguna reparación, debe haberlo visto el perito del consorcio, ¿vale? Luego también, una vez que lo ha visto el perito y que se cursa nuestra demanda de indemnización, finaliza el proceso con el pago de la oportuna indemnización o bien con la desestimación de la solicitud de indemnización. Si nos desestiman la solicitud de indemnización, podemos presentar una reclamación ante el consorcio por quejas, por irregularidades o por dilaciones injustificadas en la tramitación de la solicitud de indemnización. Para esto, el consorcio cuenta con un servicio de atención a la persona asegurada, ¿vale? Pero esto sería si nos deniegan la indemnización. También es importante que para posibilitar un rápido y correcto esclarecimiento de los hechos derivados del supuesto evento extraordinario, pues siempre es interesante contar con pruebas que demuestren que se ha padecido ese daño como consecuencia de una circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, un reportaje fotográfico, recortes del periódico donde se mencione qué es lo que ha pasado en ese momento, informes de los oportunos servicios de emergencia, la policía, los bomberos, protección civil, y también, pues, si fuera posible, contar con testigos que acrediten pues que nuestro coche se lo llevó una riada, o que en nuestra casa cayó una piedra porque hubo un terremoto, o porque hubo un corrimiento de tierra, o porque llovió mucho y se desprendió la parte de una ladera de una montaña, ¿no? Entonces, siempre, mientras más documentado vaya nuestro expediente, más opciones tenemos de que nos solucionen cuanto antes en nuestra solicitud de indemnización y que ésta sea favorable, ¿no? Sí. Pues yo creo, María José, que quedamos todo muy bien explicado, muy bien aclarado. Para cualquier dudas que tengamos, se pueden dirigir allí a la Federación de Consumidores Al-Ándalus, ¿no? Y ustedes, pues, le dais toda eso que le haga falta, ¿no?
Efectivamente, porque hombre, ahora hemos dado una información así muy rápida, ¿no? Pero una persona que tenga un caso particular, entonces puede ponerse en contacto con nosotros y ya le orientamos nosotros cómo debe proceder en su reclamación, pues tanto por rotura de aparato eléctrico como por ejemplo, por un suceso extraordinario que haya padecido y tenga que acudir al consorcio. Muy bien, María José, pues gracias por estar una semana más con nosotros y te esperamos la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buen día, María José, hasta luego. Bueno, pues un tema importante que no pensamos, pero que en cualquier momento puede ocurrir. ¿Quién se lo iba a decir a las familias de La Palma lo que está sufriendo esa isla con esa erupción volcánica? O fíjese, ayer diferentes puntos de Andalucía, esa riada de agua que vino, esa trompa de agua en pocos minutos, son daños ocasionados por acontecimiento extraordinario, y ahí estaba pues la Federación de Consumidores Al-Ándalus pues explicándonos qué debemos de hacer. Pues mira, hemos tomado nota y esperemos, tocamos madera donde la haya, la estoy tocando, aquí la hay, que no nos ocurra nunca ni tengamos que acudir tanto a la aseguradora como al consorcio por un tema extraordinario. La Federación de Consumidores Al-Ándalus ofrece el espacio sobre consumo.